Buenos días a todos. Agradeceros que estéis aquí para conocer el informe que hemos hecho desde Málaga. Este año hemos querido plasmar los datos del empleo de los jóvenes en la provincia. Ya sabemos cómo es el empleo de los jóvenes, porque es algo que conocemos todos y todas, pero es necesario ponerle los datos, poner la importancia que tiene, darle la importancia que tiene y sacar unas conclusiones y unas reivindicaciones, ¿no?, desde nuestra organización. Entonces, el empleo joven en Málaga, desde el año 2008, igual que en Andalucía, igual que en España, pues viene sufriendo las consecuencias de una crisis económica bastante grande y aún no se ha recuperado cuando ha llegado la pandemia del COVID, y por tanto es una generación que lleva dos crisis encima y que necesita por tanto de medidas urgentes para mejorar su situación, no solamente laboral sino social, ¿no?, porque esto ya les está perjudicando de una manera en todos los aspectos de su vida. En el informe hemos comenzado hablando del paro, que es el principal problema que tiene la juventud en nuestra tierra. Hemos conocido en julio los datos del paro y hemos visto que los que sí que tienen contratos, el 97% son temporales. Por tanto, esa temporalidad y ese paro pues, son los indicadores que caracterizan al empleo joven en la provincia de Málaga. En Andalucía pues, hemos superado el 51% de paro en 2021 y sabemos que España está a la cabeza del paro en Europa, y Andalucía pues, supera la media de España, que es un 38%. Aquí pues lamentablemente tenemos que ir siempre por delante y es un tema estructural, y el problema que tenemos en nuestra tierra quizás sea que tengamos un sector que predomina, que es el sector servicios, ligado al turismo, y sabéis que eso funciona ciertas épocas del año. Por tanto, la incertidumbre y el futuro pues no lo pueden vislumbrar las personas más jóvenes. El desempleo en Málaga, pues de las personas jóvenes de Andalucía, el 18% son de Málaga. Desde el 2019 hemos visto cómo la pandemia ha afectado al empleo joven, y en Málaga tenemos 8.800 jóvenes más en paro que en 2019, que esto para nuestra provincia es un dato bastante grave. Por sectores, pues el paro es mayor en la agricultura, y en segundo lugar está el sector servicios, que no debería ser porque es el que tiene más empleabilidad en nuestra provincia, pero sin embargo el que tiene el segundo puesto en el paro de la provincia. Hemos querido reflejar en este informe también las salidas profesionales de las personas egresadas de la universidad. Según un estudio de las universidades con el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía, más de la mitad de los egresados en 2018-2019 tuvieron un alta laboral en 2020. Esto no es un dato positivo porque la mitad de ellos no tuvieron trabajo, no tuvieron empleo. Sin embargo, nos ha llamado la atención esa brecha de género que siempre aflora en nuestros informes y en nuestros estudios. Como las mujeres son mayoría de las egresadas, una gran mayoría, pues estamos hablando de un 60% de las estudiantes, pero sin embargo tienen más dificultades para la inserción laboral después de terminar la carrera. Por ramas de estudios, las que tienen más salidas profesionales está siendo ciencias de la salud. Evidentemente estamos en una época en la que la salud ha tomado una relevancia mucho mayor que la que tenía antes, y en segundo lugar pues tenemos la ingeniería y la arquitectura. Estas dos ramas, pues una de ellas predomina las mujeres y en otra de ellas los hombres. En el informe hemos hecho referencia al tiempo de búsqueda de empleo, que hemos visto cómo se amplía en las personas jóvenes, cuando antes era una característica de las personas mayores de 50 años, ese tiempo tan largo de búsqueda de empleo. En los jóvenes estamos viendo cómo un 16% de las personas tardan 2 o más años en encontrar un empleo, cosa que nos está preocupando bastante.
En los salarios, pues sabemos que los salarios de las personas jóvenes son inferiores, pero la brecha es que está en un 48%. Estamos hablando que cobran casi la mitad de las personas que tienen 55 años o más. Los contratos registrados, pues nos han demostrado una vez más la alta temporalidad que hay y la brecha de género también en la contratación. Para los hombres jóvenes han habido 1000 contratos más en el mes de junio que para las mujeres jóvenes. Entonces estamos viendo cómo desde la primera etapa de los empleos ya las personas jóvenes están teniendo esa brecha. Y entre los contratos indefinidos vemos también que el 60% están realizados a hombres y el 40% a mujeres, siendo el 13% de los realizados a personas jóvenes en Málaga. El 13% son indefinidos. La temporalidad pues también está relacionada con el nivel de formación y en el informe hemos hecho referencia a esa diferencia, ¿no? El 97% son temporales en el caso de no tener estudios superiores, pero cuando tienes estudios superiores eso no quiere decir que tengas una estabilidad en el empleo, ni mucho menos, porque estamos hablando de una temporalidad del 90%. Por tanto, una vez más, la temporalidad está ahí, hagan lo que hagan o estudien lo que estudien, ¿no? Un apartado de este informe lo hemos dedicado a la población, porque sabemos que desde hace años las personas jóvenes se han tenido que ir de nuestra tierra en busca de un empleo estable o para poder permitirse una vivienda asequible. En Andalucía, en estos últimos 10 años, hemos perdido un 15% de la población joven. Y tenemos que decir que Málaga no tiene la misma población joven que las demás provincias. La distribución es bastante irregular y en Málaga tenemos el menor índice de juventud, con un 14,5% de juventud. Quiere decir que la población malagueña está envejecida. También tenemos que hablar de la población joven extranjera en Málaga, que también ha descendido en un 23% en la última década, y en Málaga reside el 31% de las personas jóvenes extranjeras. El 12% de los contratos a jóvenes fue para personas extranjeras. Por otro lado, tenemos que hablar de la emigración. Muchas personas han salido del país y el INE cifra esto en 850.000 jóvenes desde 2008. Nosotros creemos que son muchos más, ¿vale? Porque puede no quedar constancia de todas las personas que han salido o no todas han conseguido un empleo fuera o se han quedado fuera de España. También el saldo migratorio de Málaga sigue decreciendo. Por tanto, ahí llegan personas, pero se siguen yendo mucha gente fuera de Málaga. También tenemos movimientos migratorios entre las comunidades autónomas y en 2019 se han acentuado esos movimientos migratorios hacia fuera de Andalucía. En cuanto a la emancipación, pues sabemos que es otra de las dificultades provocadas por esta precariedad en el empleo, la inestabilidad y la temporalidad que tenemos, ¿no? Y los bajos salarios, por supuesto. A esto se suma el alto precio de la vivienda, no solamente de propiedad, sino los alquileres, que están siendo pues mayormente para el turismo, y se está especulando con los precios de la vivienda, cosa que los jóvenes nos lo está poniendo bastante complicado. La emancipación en 2020 tuvo una tasa del 15,8%, que fue el dato más bajo en 22 años. En 2019, personas con menos de 34 años, estamos hablando ya de una edad adulta, el 64% vivían con sus padres, según cuenta el Consejo de la Juventud de España. Esto es una presala de esa bajada de la natalidad, ¿no? Porque eso era como la siguiente etapa. Una vez que una persona se independiza, se plantea el formar una familia, y esto va decreciendo también. La natalidad, pues estamos hablando que en 2008 el 88% de los jóvenes no tenía hijos,
y ahora estamos en que un 92% de los jóvenes no tiene hijos. Una vez más tenemos que hablar del envejecimiento de la población, que es irreversible. De este informe pues hemos señalado cuáles son estas conclusiones y la primera de ellas pues que el paro juvenil, tal como nos temíamos, es un grave problema para toda la sociedad, pero especialmente para la juventud, porque hemos lastrado el futuro de estas generaciones que deberían ya llevar mucho tiempo en un empleo estable y por tanto cotizando y sosteniendo las pensiones del futuro más cercano y el sistema de bienestar que tenemos. Si no hay cotizantes, pues va a estar complicado mantener el bienestar de la sociedad. El trabajo de las personas jóvenes pues es precario, mal pagado y temporal. Y muchas veces sobrecualificado, porque tenemos jóvenes muy bien preparados que tienen carreras universitarias y están trabajando en sectores pues, que no corresponden con los estudios realizados. Muchos de los jóvenes se han ido a Andalucía y es algo que preocupa porque estamos perdiendo población. La falta de oportunidades que tiene esta generación está lastrando el futuro no solamente de los jóvenes sino de toda la sociedad. Y bueno, hemos visto cómo el nivel de estudio pues, es determinante para tener menos paro y tener un empleo menos temporal. El sector servicio en nuestra provincia es el que más contratos tiene, aglutina más del 60% de la contratación, pero en su mayoría es temporal. Y vuelvo a hablar de la brecha de género que vemos en todos los datos, en los datos de paro, de empleo, de contratación y de contratos indefinidos o temporales. Las mujeres se llevan la peor parte siempre. Por tanto, desde UGT Málaga tenemos una serie de reivindicaciones. La más conocida es la derogación de la reforma laboral, porque lo primero que hay que arreglar en este mercado laboral es la normativa para que haya una calidad en el empleo para toda la población. La subida del salario mínimo interprofesional, que beneficiaría a las personas jóvenes que cobran la mitad del resto de población mayor de 50 años, y a las mujeres, que también son las que sufren esa brecha salarial. Es importante que se desarrollen sectores que no sean simplemente dedicados al turismo o al sector servicio. Tenemos que ampliar estos sectores y cambiar el modelo productivo de nuestra provincia. Por otro lado, hay que apostar por la formación profesional que sea dirigida a sectores en auge, como el tecnológico, el agroalimentario, el logístico y el turismo, pero de alta calidad. Un ejemplo es el centro que tenemos en el CIO Mija, que está cerrado desde 2014 y debería ser una referencia en la Costa del Sol. Fomentar también la vocación por las ramas tecnológicas, sobre todo entre las niñas en la etapa primera de la educación secundaria, porque después vemos que hay mucha segregación en los estudios universitarios y las ramas tecnológicas son las que tienen ahora mayor auge en nuestra provincia. En cuanto a los planes de empleo, pues nosotros venimos denunciando que los planes de empleo pues no están sirviendo para nada, porque son planes que duran a lo sumo 4 o 5 años y luego no tienen una revisión para ver si ha funcionado o no, o si se ha generado un empleo a través de esos planes o no. Por tanto, los planes de empleo deberían ir acompañados por una evaluación posterior y los sindicatos deberíamos participar de ese proceso en todas sus fases, en el desarrollo y en la implementación de esos planes de empleo. Otra de las denuncias de nuestros sindicatos es el abuso que está habiendo desde las empresas con las prácticas extracurriculares. Muchas grandes empresas están cubriendo puestos de plantilla con prácticas y es algo ya conocido y además son personas que han terminado su formación y en muchas ocasiones que tienen unos 30 años y están haciendo prácticas en la empresa, encadenando unos y otros contratos. Para eso es necesario el refuerzo de la inspección de trabajo, por supuesto. La inspección de trabajo debe tener los recursos suficientes para poder perseguir el fraude en la contratación, como es en este caso las prácticas, o en el caso de los falsos autónomos, por ejemplo, ¿no? Y por último, pues hay que establecer unas políticas de vivienda que permitan a la población tener una vivienda digna.
es un derecho que tenemos en la Constitución, pero que no se está cumpliendo, y los jóvenes ni mucho menos se lo pueden ni siquiera plantear. Por tanto, políticas de vivienda y regular esos precios abusivos que están subiendo sin parar y sin control.